Se están vendiendo más de 1.100 unidades de auto por día, Ignacio Uribe. Muchísimo, sobre todo en la región metropolitana. Crece y crece cada año, cada día la venta de autos. Pero eso tiene un costo. Es fácil de ver, por ejemplo, cuando uno sale a la calle y se encuentra ya a toda hora con congestión, ¿o no? Tiene otros costos. También tiene otros costos, sí. Y se lo vamos a preguntar a Luis Risi, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Luis, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco. Ustedes hicieron un estudio que llevó el costo adicional de salir en automóvil, pero el costo monetario que tiene, que uno usa el automóvil y no el transporte público, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste el estudio. Déjame decir solamente, agregar una cosita a mi nombre. Soy profesor asociado de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Tengo estas dos afiliaciones. Bien, el estudio que hicimos nosotros fue tratar de entender, de cuantificar y de monetizar cuál es el costo en externalidades que genera el uso del vehículo. ¿Y a qué me refiero por costo de externalidades? Me refiero a todos aquellos costos que cada vez que yo decido utilizar el auto le estoy generando al resto de las personas, pero que yo no lo internalizo en mi decisión. Al resto de las personas. Exactamente. O sea, una persona llega a comprar un auto, este auto cuesta 10 millones de pesos. Pero no tenemos conciencia de cuánto nos significa el costo para la comunidad. ¿Estoy lo correcto? Exacto, pero principalmente cada vez que yo uso el auto, porque si mi auto está estacionado en No hay mi tanto edificio, problema. no hay problema, pero cada vez que yo uso el ¿De qué auto. externalidades estamos hablando? Entonces, por ejemplo, la principal externalidad es la congestión. ¿Qué significa esto? Cada vez que yo decido usar el auto en una hora peak, en una hora punta, yo estoy haciendo que el viaje de todas las demás personas se incremente en su tiempo. Entonces, yo no internalizo el costo que le genero a los demás por el mayor tiempo de viaje. Cada vez que yo utilizo el auto estoy generando riesgos de accidentes, principalmente un riesgo de accidente que lo van a sufrir los peatones y los ciclistas. Cada vez que yo utilizo el auto estoy contribuyendo a la mayor contaminación del aire y la evidencia epidemiológica es bien firme en señalar que esto tiene un impacto enorme sobre la salud pública. El otro problema que también tiene el uso del auto es el ruido. Santiago es una ciudad que tiene niveles de ruido que están encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es un problema que todavía no es tan crítico, o al menos no hay tanta... No se habla tanto de él, pero evidentemente es otro problema que tenemos de salud pública. Entonces, lo que nosotros quisimos ver es reunir mucha evidencia dispersa que hay sobre la cuantificación de estos efectos a partir de estudios hechos o encargados por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, o trabajos hechos por distintos consultores, por distintos académicos. Sistematizamos toda esta información, la procesamos y a partir de ello calculamos el costo externo que genera un viaje adicional de una persona en automóvil o un viaje adicional de una persona en una micro. ¿Y cuál es el costo que tiene, por ejemplo, la salida de una... Yo decido tomar mi auto en hora peak. ¿Cuál es el costo de eso? ¿Hay una diferenciación también en los horarios en que uno toma el auto? Sí, hicimos el estudio de la diferenciación. Por ejemplo, en la hora peak, el costo externo que genera el uso de un viaje, supongamos un viaje de la misma longitud, un viaje en auto versus un viaje en bus, a nivel de personas, es el costo externo que genera el pasajero kilómetro adicional en auto es 10 veces superior a un pasajero kilómetro adicional en transporte público. Si lo vemos como vehículos, claramente el costo que genera una micro es mayor al costo que genera el automóvil por el mayor volumen que tiene una micro, utiliza mayor benzina, genera mayor congestión. Pero cuando luego tomamos en cuenta el factor de ocupación, es decir, en un auto viajan entre 1 y 2 personas generalmente, y en una micro en hora peak pueden estar viajando fácilmente 40, 50 o más personas. Cuando dividimos el costo por vehículo, teniendo en cuenta la cantidad de personas que ocupan el vehículo, nos da que un pasajero, un viaje, una persona viajando en auto genera un costo externo adicional 10 veces superior al que genera una persona que viaja en bus. Esta diferencia disminuye cuando pasamos a las horas valle u horas fuera de punta. Que cada vez son menos en Santiago, al menos en la capital. Sí. A ver, la información que yo manejo, que es toda información, digamos, registros oficiales, nos muestra que Santiago todavía es una ciudad que tiene congestión marcada. ¿Qué significa esto? Tenemos horas del día donde el fenómeno de la congestión es muy manifiesto, y esto es
principalmente la hora peak de la mañana, que podría ser entre las 7:15 y las 9:15 de la mañana, son 2 horas de mucha congestión muy pronunciada. Tenemos otra hora peak muy pronunciada a la tarde. Es de mayor longitud que la de la mañana, irá como entre las 5:30 y las 8:30, 9, aunque no llega a ser tan, o sea, es de mayor longitud, pero no tan manifiesta como o no tan pronunciada como la de la mañana. Y luego tenemos algo de congestión a mediodía que probablemente esté relacionado con el descanso del mediodía a nivel laboral, las personas retirando a sus hijos del colegio. Sí, te lo comentaba porque la congestión, el taco que antes teníamos que hace 5 años podíamos apreciar a las 4 de la tarde, Sí. aumentó considerablemente. En este momento salir a esa hora puede ser conflictivo en muchos puntos de la capital. Efectivamente, a ver, yo lo que estoy diciendo es haciendo una mirada macro a la región metropolitana. Por supuesto que hay bolsones de congestión y esta congestión puede estar manifestándose gran parte del día, pero todavía no estamos en el nivel de esas ciudades que están congestionadas desde Las las 24 5 de la horas. mañana hasta las 10 de la noche. Claro. Todavía si uno sale a las 5:30 no hay auto. Sao Paulo, Ciudad de México, en fin. 5:30 de la Por mañana. ejemplo, Los Ángeles, Londres. Uno tiende a creer que estos costos adicionales uno los pagaba con impuestos. El impuesto al combustible, por ejemplo. ¿Hay relación en lo que estamos pagando? Porque por las cifras que tú me das, al parecer hay muchos costos que no están considerados. No sé si hay relación entre lo que estamos pagando en impuestos con el cálculo que tú haces. Muy buena la pregunta. Muchas veces el argumento que se da es que con el impuesto a las bencinas uno estaría pagando este tipo de costos. Los cálculos que hice con mi colega demuestran que no. Los costos que nosotros generamos son superiores a lo que pagamos en impuesto al combustible. La diferencia, por ejemplo, para un auto bencinero es una diferencia de 10-1 aproximadamente. Por lo tanto, esto lo que nos dice es que estamos muy lejos con el impuesto a los combustibles de pagar estos costos externos. Yo con esto no quiero decir que el impuesto a los combustibles hubiese que subirlo 10 veces. Sí, porque si no el estudio sería muy impopular. Claramente ahí hay un tema político, pero el mensaje que yo sí quiero transmitir, muchas veces se escuchan voces de que hay que bajar el impuesto a las bencinas. Yo creo que eso no hay que hacerlo de ninguna manera. El nivel que tenemos de impuestos a los combustibles en este momento, a mi entender, es algo bajo, pero creo que sería un grave error reducirlo. Por lo menos hay que mantenerlo, y la verdad que quienes reciben un subsidio importante cuando tenemos en cuenta esto de los costos externos es aquellas personas que manejan, que conducen vehículos diésel, porque el impuesto que ellos pagan es mucho menor aún que el impuesto que pagan los vehículos bencineros. Entonces ahí hay un subsidio. Luis, para poder llevar este estudio a la práctica, porque imagino que cada estudio quiere buscar una consecuencia. Sí. ¿Qué es lo que estás buscando tú finalmente con esta situación para que el consumidor promedio en Chile, el automovilista, tome finalmente conciencia? Cómo desincentivar un poco el uso del automóvil, también con un sistema de transporte público que no es el mejor o el más aceptado. Exactamente. A ver, yo creo que los principales usuarios del estudio que hicimos está en aquellas personas que tienen capacidad de decisión a nivel público, ¿no? Las autoridades. Este estudio yo creo que para ellos es indicativo de los costos externos que generan los distintos modos de transporte, y entonces cómo a partir de ello generar una política de transporte urbano. Claramente esta política de transporte urbano debería darle prioridad al uso del transporte público, por lo menos en aquellas zonas densas, compactas de la ciudad, favorecer el sistema de transporte público, favoreciendo el sistema de transporte público, teniendo un sistema de transporte público de calidad, podría haber menor necesidad de usar el vehículo, incluso podría haber hasta posibilidades ciertas de dedicar menor infraestructura de tener menor infraestructura vial y ganar espacio para la ciudad. Yo creo que para los tomadores de decisión los resultados de este estudio sirven para orientar la política de transporte. Y el estudio también tiene una consecuencia, o sirve para aquellas personas que hacen evaluación de proyectos de transporte en Chile, porque de alguna manera les permite, les da una fotografía. Les da una cuantificación de cuáles son los costos externos para poder entender cuáles son los beneficios, por ejemplo, de un mejor transporte público, un transporte público de calidad, que logre, no sé si traer gente del auto
hacia el transporte público, pero al menos evitar la fuga de personas que hoy día sí están usando el transporte público. Si logramos un transporte público de mejor calidad, una mejor experiencia al viajar, retener la gente que viaja en transporte público, ya con eso estaríamos haciendo un logro para la ciudad. A considerar el estudiante. Claro, y que sea una ciudad más vivible también cuando uno sale, sobre todo en las horas puntas. No llegar a ese nivel de las ciudades que están a toda hora congestionadas. Ojalá que no. ¿Tenemos esperanza todavía? ¿Si se toman las medidas A necesarias? ver, en la medida que va creciendo el ingreso de la población, es legítimo que la gente quiera tener su vehículo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una buena gestión de transporte. ¿Qué significa una buena gestión de transporte? Tener un sistema de transporte público de calidad y también hacer uso de una medida que puede ser muy impopular, pero que tarde o temprano se va a tener que hacer uso de ella, sobre todo si a futuro sigan a ser realidad los vehículos autónomos, que es la tarificación vial. Imagínense que a futuro uno podría eventualmente tener un vehículo autónomo y para no pagar estacionamiento tenerlo circulando todo el tiempo. Bien. ¿No? Entonces, claramente tarificación vial hay que considerarlo. Bien, Luis Risi, muchas gracias por acompañarnos y contarnos de este estudio, a ver si se toman medidas en relación a esto, ¿no? Se puede tomar conciencia Y también. se tome conciencia también. Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estés bien, chao. Hasta luego. Vamos a revisar más portadas de diarios. Estamos